Bueno, shalom, shalom para todos. Hoy continuamos en esta serie que estamos haciendo acerca de todas las porciones de la Torá, enfocándonos en encontrar a Yeshua, en encontrar el cumplimiento de Yeshua en cada una de las porciones de la Torá que hemos venido estudiando cada semana. Recordemos que el mismo Pablo fue el que nos advirtió que el propósito de la Torá era encontrar a Yeshua, y hoy tenemos una gran porción donde vamos a entender algo muy especial que cumplió Yeshua para nosotros y que lo volverá a cumplir en este tiempo final. Así que los animo a que estemos alerta y pendientes de lo que vamos a aprender hoy en esta porción llamada la Parashá Naso, levanta. Esta porción nos lleva desde el libro de Números o Bamidbar, desde el 4:21 hasta el 7:89. Es una porción donde vamos a tener muchas cosas para aprender, muy hermosas, así que los animo a que comencemos sin más preámbulos en todo este mensaje de hoy. Ese capítulo 4 el capítulo 4 de Números, habíamos terminado en el 20, en el verso 20 en la porción anterior, y donde estábamos hablando de la repartición de las tareas para todos los levitas en las diferentes familias. Recordemos que el Eterno está determinando en cada una de las líneas de los levitas qué era lo que tenían que hacer una vez Aarón y los hijos pusieran en orden el tabernáculo, una vez que tuvieran que transportarlo. Ya hemos venido estudiando y aquí vamos a continuar con los hijos de Gersón, con la instrucción que el Eterno les ha dado. Dice entonces: además habló el Eterno a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Aquí de nuevo nos está afirmando lo que ya estudiamos en la porción pasada. El sacerdocio comenzaba a los 30 años. Por eso no es ninguna casualidad que Yeshua comenzara su ministerio exactamente en ese momento. Ya hemos venido explicando que aunque Yeshua era de la casa de Judá, él entra cumpliendo todas las funciones, digamos, sacerdotales, porque al final es Yeshua el que reemplaza el sumo sacerdocio, declarándolo el Eterno como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Sigue diciendo: este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y llevar. Ellos llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cubierta de la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos como cada uno tiene una lista de elementos del tabernáculo. Entonces nos sigue diciendo en el verso 27, según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Recordemos eso era importante. Ellos podían hacer su labor, pero quien tenía que dirigir la labor de cada uno de estas líneas eran Aarón y sus hijos. Ahora fíjense, en el capítulo 4 comenzamos desde el principio con esa instrucción detallada. Esa instrucción nos habla de un orden que había en ese momento en el campo, un orden dentro del tabernáculo, un orden establecido por el Eterno, donde en ese orden a nosotros nos empieza el Eterno a mostrar a Israel como un cuerpo donde cada uno va a tener una función.
Y nosotros entendemos a través de la palabra ya escrita en la carta de los Efesios, por Pablo a los Efesios, que ese concepto de ser todos un cuerpo es un concepto que se conserva aún en el nuevo pacto. Un cuerpo, dice Efesios 4:4, dice que somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Entonces, fíjense, aquí nosotros pudiéramos parar y reflexionar en muchas cosas que están sucediendo, porque realmente nosotros nos tenemos que hacer una pregunta hoy por hoy. ¿Realmente estamos actuando como un solo cuerpo? Estamos hablando de un solo espíritu. Estamos hablando de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo, de un solo Dios y Padre. Estamos atravesando tiempos bastante difíciles y este tiempo de apostasía realmente ha causado una confusión y una división muy profunda en todo el pueblo de Israel. Y más que hablar de lo que nos desune, sería importante llamar más bien a que a todos hiciéramos una reflexión de volver a la palabra escrita, porque es de la única manera en que nosotros podemos funcionar como un cuerpo, como el cuerpo del Mesías, cada uno con una función especial, pero con una misión perfectamente coordinada. Nosotros estamos enfrentando divisiones muy profundas y realmente si nosotros entendemos y nos ubicamos otra vez en las palabras, por ejemplo, de 1 Corintios 12:27, nos advierte: vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y dice: y a unos puso el Eterno en la iglesia o en la congregación, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y pregunta Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Sabes? Si nosotros si el pueblo en general no se estuviera apartando tanto del mensaje de Yeshua y del mensaje de los apóstoles, nosotros pudiéramos estar caminando en una unidad mucho más edificante, porque realmente el Eterno nos llamó a nosotros a regresar a la casa, y a cada uno nos ha dado en particular un don especial. Él llama a unos para ser pastores hoy, otros para ser profetas, otros para orar por sanidades y milagros, pero no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos, pero todos coordinadamente trabajamos. De la misma manera como coordinadamente trabajaba el pueblo acá, según la instrucción que el Eterno le está dando a toda la casa de Aarón y todos los descendientes, a todos los levitas. Fíjense, cuando nosotros pensamos en que necesitamos unos de los otros, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de lo que es realmente un cuerpo. El cuerpo funciona, pero en el cuerpo, piensen en su propio cuerpo, todo es importante. Hasta la última uña es importante. Si usted se le quiebra, usted va a tener todo un proceso doloroso que llevar. Así funciona también en el corazón del Eterno lo que Él tiene como pueblo. ¿Cuál ha sido el problema?
que se ha desviado la enseñanza en muchas partes de las escrituras por ir detrás de enseñanzas de hombres. Esto sería, como les digo, esta porción nos debería llevar a una reflexión muy profunda, porque se está lastimando muchísimo el mensaje y la imagen a muchas personas recién llegadas. Bueno, vamos a el capítulo número 5. El capítulo 5 de Bamidbar, donde nos habla de la pureza en el campo a causa del Eterno. Aquí nos sigue hablando en esta misma dirección en que venimos reflexionando. Dice: el Eterno habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Esto que parecen ser unas palabras duras, como saquen a todos los que están leprosos, a todos los que tienen algún tipo de enfermedad o se hubieran contaminado con muerto. Parecieran duras, pero de lo que está hablando el Eterno tiene mucho sentido, sobre todo cuando nosotros analizamos lo que era esta época y lo que es la época actual. Cuando se habla del leproso, recordemos que en este tiempo del pueblo de Israel, la lepra aparecía, era como consecuencia del pecado. No era la misma, hemos tratado el tema antes, no era la misma lepra que hoy se conoce, la enfermedad de Hansen, sino que era algo que venía como consecuencia del pecado. Apartar a la persona que estaba en pecado permitía o evitaba que ese pecado continuara afectando y esparciéndose a través del campamento de Israel. Cuando ya la persona hacía la reflexión y ya te venía todo el ritual de purificación, lo que podía regresar otra vez bajo la autoridad del sacerdote que hubiera realizado el ritual, de tal manera que la persona, al entender la consecuencia de sus acciones, volvía al campamento en obediencia. Asimismo, cuando se está hablando, por ejemplo, de los que padecían flujo de semen, pues es importante entender que se está tratando un tema más de enfermedades. Se está tratando un tema, por ejemplo, de una afección como el SAP o el SUB, que se conoce, digamos, popularmente como gonorrea, que debía ser tratado hasta el tiempo de ser declarado sano. ¿Por qué? Porque él podía contagiar, definitivamente. Era más por razones, digamos, de tipo de salud que por otra razón. La persona podía haberse infectado y solo cuando ya estuviera sana podía regresar otra vez al campamento. Esto definitivamente, había una diferencia. Cuando la emisión, por ejemplo, de semen era algo que pudiera volverse contagioso, era diferente a cuando era una emisión de semen normal, donde la persona solamente se consideraba en estado de impureza hasta la noche. Todo porque entendamos algo. Las medidas y las posibilidades de mantener una higiene como se mantiene hoy no eran las mismas. Y el Eterno lo que quería era un pueblo que habitara sano. Por eso él dice: en el campamento donde yo habito, tenía que haber todo ese orden. Allí era donde estaba la presencia del Eterno. Si nosotros trajéramos eso al día de hoy, pues las condiciones médicas, las condiciones de higiene, las condiciones de todo eso son completamente diferentes. Pero sí podemos hacer, digamos, una manera de interpretación de esto hacia el pecado, que es
que siempre se ha unido al término de la lepra. Porque cuando se permite el pecado dentro de la congregación, dentro del pueblo, ese pecado tiende a esparcirse, porque si no hay una sanción, ¿qué sucede si una persona que, por ejemplo, pongamos un caso hoy, una congregación que ha negado a Yeshua, que la ha negado, seguir en unión de congregaciones que creen en Yeshua, o sea, al final la información se va a filtrar de tal manera que terminan todos perdiendo la fe en la Escritura, perdiendo la fe en la revelación que el Eterno dio. Esto, mantenerse aparte de diferencias muy profundas en la enseñanza, tiene un beneficio, y es que por lo menos a la persona que viene a aprender se le pueden dar las alternativas, y la persona, teniendo la palabra del Eterno en su mano, puede tomar una decisión dónde se queda, si se queda siguiendo la palabra o si se queda siguiendo otras enseñanzas extrabíblicas. Nos dice en el verso número 6, di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente, el cual sea resarcido el daño, se le dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Esta parte también me gustaría que hiciéramos una reflexión. ¿Saben? Nosotros, volviendo otra vez a la Torá, estudiando la ordenanza que el Eterno nos ha dado, nosotros sí debiéramos hacer una reflexión también en este sentido. Porque muchas veces hemos cometido un pecado contra alguien y como que aprendimos de alguna manera que solo pidiendo perdón al Eterno ya era suficiente y ya podíamos seguir adelante en la vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a la verdadera instrucción? ¿Qué pasa cuando yo entiendo que si yo le hice algo de daño a alguien, yo debo no solamente confesar el pecado que cometí, sino que también debo compensar el daño que se hizo y añadir aún la quinta parte para dársela a la persona ofendida? ¿Saben una cosa? Pensemos en esto. Si esto se siguiera aplicando literalmente, yo les aseguro que nos cuidaríamos mucho más, nos cuidaríamos en extremo de lastimar a las otras personas, de hacer algo en contra de otras personas. Si nosotros sabemos que el volver otra vez a estar, digamos, en paz con el Eterno, va a significar que nos presentemos, que aun si esa persona ya no estuviera, tendríamos que resarcir su familia, o si no tiene la familia, entonces llevar el pago hacia al sacerdote, en este caso cuando estaba el templo. Nos hubiéramos cuidado muchísimo más, nos cuidaríamos cada día más de obedecer la Torá del Eterno. Es que se ha vuelto algo que como que ya es difícil establecer lo que realmente consideramos que sea pecado, Sí, ya ahora hay un problema y ese problema, en vez de resolverse, se trata más bien de
de cubrirlo y seguir ofendiendo de pronto con mentiras, con cosas que no son ciertas, y lo que se hace es agrandar aún más el conflicto. Realmente el Eterno tiene la sabiduría misma. Cuando Él nos dice que pasemos por la Torá en cada tiempo, en cada momento, es porque siempre va a tener un punto que ponernos a nosotros en el corazón. Eso es importante hacer toda esa reflexión. Y seguimos en este capítulo 5 de Bamidbar, seguimos con algo que a mí siempre me ha tocado el corazón. Yo esto lo he enseñado muchas veces, pero es de las enseñanzas que cuando yo la aprendí desde la Torá, realmente llenaron mi vida. Esta enseñanza llenó mi vida de esperanza, de todo lo que yo he visto a través de la historia y de lo que puedo esperar ahora como confianza en el Eterno. Fíjese, esa es una enseñanza la que se ha llamado la ley de los celos, las aguas amargas. En las aguas amargas vamos a estudiar en el verso 11 cuando dice el Eterno: también habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a la mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Vamos a estudiar esto porque realmente no es tan sencillo de entender este proceso. Ustedes pueden leer todo el texto desde el número 5:12 al 31. Yo se lo voy a resumir. A mí me gusta resumirlo porque lo entendemos mucho más fácil. Porque este es un mandamiento que es difícil de entender por qué fue enunciado de esta manera cuando no se conoce a Yeshua. Cuando nosotros conocemos a Yeshua y sabemos cómo cumplió Yeshua con la ley de los celos, ahora ya todo tiene sentido. Pero cuando nosotros lo leemos, que simplemente porque el hombre tiene celos de la mujer, pero él no sabe siquiera si de verdad la mujer le fue infiel o no, y la somete a todo ese suplicio al cual somete esa mujer simplemente porque tiene celos, es un mandamiento inexplicable sin Yeshua. Por eso se lo voy a resumir. ¿De qué se trata? Si un hombre sospecha que la mujer le fue infiel, pero no tiene testigos, traerá a la mujer al sacerdote y trae una ofrenda por el pecado. El sacerdote presentará a la mujer delante del Eterno y tomará agua limpia en un vaso de barro y pondrá en ella polvo del tabernáculo. La mujer se parará delante del Eterno y le será rapada su cabeza y suelto su cabello, o sea, descubierta como la humillación delante del pueblo, y pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que traen maldición. El sacerdote le dice: si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y serás oprobio delante del pueblo. Y la mujer debía responder a esto: amén. El sacerdote entonces escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y las dará a beber las aguas amargas a la mujer. Después tomará la ofrenda y la mecerá delante del Eterno
y otra parte la quemará en el altar y de nuevo le dará las aguas. Si es culpable, sufrirá las consecuencias, pero si es inocente, será libre y será fecunda. Entonces, fíjense, esto pareciera no tener como ninguna justicia. No se hace del hombre, digamos, de la mujer que fuera celosa con el hombre, no, del hombre a la mujer. En la misma tradición judía, en los mismos comentarios judíos, se hace siempre, se menciona este capítulo como un capítulo muy controversial. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ese capítulo tan controversial, a nosotros nos toca el corazón porque nosotros entendemos aquí quién es el esposo celoso, quién es la mujer adúltera, a quién está representando esa mujer de la cual se sospecha que haya vivido en adulterio. Esa mujer que aparece aquí frente al pueblo para este ritual representa a Israel. ¿Por qué dice que no hay testigos y que pudo haber sido que fue infiel o que no fue infiel? Pues porque dentro de todo el pueblo, puede ser que unos del pueblo hubieran permanecido fieles al Eterno y los otros no. Pero recordemos que Israel ha sido un pueblo infiel por naturaleza. Si nosotros entendemos todo el recorrido de Israel hasta el día de hoy, nosotros entendemos cuántas veces a través de los profetas, a través de todo, vimos aún el templo lleno de abominaciones, falsos dioses. El pueblo de Israel ha sido, como dice la misma palabra, un pueblo de dura cerviz. Así que lo que está tratando de enseñarnos a nosotros el Eterno es a entender este mandamiento, sabiendo que Él es el esposo celoso. El Eterno advirtió en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yud-Heh-Vav-Heh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. De las advertencias del Eterno con respecto a no seguir otros dioses es absolutamente clara. Si nosotros pensamos aún en el día de hoy, ¿cuántas personas están yendo detrás de un Dios falso a través del Kabbalah, por ejemplo? Que no es el Eterno, eso no es del Eterno. Recuerden, es un Dios, es Ein Sof, una energía que no tiene conocimiento. Aquí, el que está dando la instrucción es el mismo Eterno. Por lo tanto, el Eterno tiene conocimiento, nos conoce, nos ama, es misericordioso, nos perdona, nos guía y envió a su propio Hijo a pagar y a ser el que cumpliera con toda esta ordenanza que nosotros a simple vista podemos ver tan terrible. Saben, cuando duele ver al pueblo yéndose detrás de un falso Dios, ¿a cuenta de qué? Entendiendo nosotros que nuestro Abba, que nuestro Elohim nos ha advertido que Él no va a compartir su gloria con nadie. Fíjense, Israel tenía que pasar esa prueba delante del Eterno. Tenía que tomar las aguas amargas. Ahora, nosotros hubiéramos podido tomar esas aguas amargas, hoy las pudiéramos tomar. ¿Será que pasábamos la prueba y saldríamos sin ningún problema de tomar esas aguas amargas? Sigamos analizando el texto. Cuando Yeshua viene a sellar el nuevo pacto, porque recuerden que Yeshua selló el nuevo pacto con su carne y con su sangre, entonces Yeshua
tenía que presentar otra vez a ese pueblo. Recuerden, las dos casas de Israel habían sido infieles, habían cometido adulterio espiritual de todas las formas. La misma casa de Israel se había ido al mundo detrás de dioses paganos. La misma casa de Judá había dejado al Eterno también por toda esta influencia babilónica que tenían. Seguir las enseñanzas de hombres, como les decía el mismo Yeshua. Entonces, ¿qué fue dónde entendemos que cumplió Yeshua con este mandamiento? Cuando él estaba en el madero, representándonos a nosotros. Recordemos que en Levítico 5 nosotros aprendimos que si permanecía en silencio cuando estaba siendo culpado y no contestabas, aún conociendo la verdad, llevaría sobre sí mismo la carga. Cuando Yeshua estaba siendo juzgado, Yeshua permaneció en silencio. Y al permanecer en silencio, de acuerdo a la Torá, llevó sobre sus hombros todo el pecado de las dos casas de Israel. Dice Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué pasó en ese momento? Yeshua muere como la mujer, como Israel. Israel representa a la mujer en las escrituras. Lo sabemos también, por ejemplo, por Apocalipsis 12. Yeshua que nunca pecó, porque él es la imagen visible del Eterno. Él lleva sobre sus hombros el pecado nuestro. Siempre lo hemos dicho y de pronto no lo hemos entendido muy bien. Cuando decimos Yeshua murió por el pecado nuestro, por toda esa infidelidad de Israel frente al Eterno, Él muere y Él toma las aguas amargas por nosotros. ¿Cuánto pecado había en Israel? Que dice la misma palabra, que Yeshua tomó el vinagre y dijo: consumado es. Consumado es. Ustedes recuerdan, esto lo hemos tratado, cuando Yeshua dice consumado es, él está mencionando a la esposa de Oseas, él está hablando de Israel, de la casa de Israel, él está hablando de la casa de Judá, él está diciendo: estoy tomando estas aguas amargas en representación de Israel. Y dice que inclinó la cabeza y murió. El pecado era tan grande, el pecado que llevó Yeshua, que le costó en ese momento su vida. Pero eso que nosotros nunca entendimos en el pasado, de por qué le daban vinagre, que lo consideramos como maldad de los romanos que estaban allí alrededor. Recuerda, él dice: tengo sed, y le pasan la esponja con vinagre. Él estaba haciendo este ritual de los celos, cumpliéndolo. ¿Recuerdan cómo se llama esta serie? ¿Recuerdan cómo se llama? El propósito de la Torá es Yeshua. Es que Yeshua dijo: yo no vine a abolir la Torá, yo vine a cumplirla. Y este en especial lo cumplió de esa manera extraordinaria. Hay muchos más detalles. Recuerden, la mujer tenía que ser exhibida y le quitaban sus vestiduras delante del pueblo. Yeshua fue humillado hasta lo sumo, fue exhibido desnudo delante del pueblo. Él siguió exactamente los mismos pasos. ¿Qué le daban en las aguas amargas? El polvo del templo. ¿Qué era lo que representaba el polvo del templo? ¿Qué era lo que representaba? En Jeremías 17:13 nosotros entendemos lo que significaba ese polvo. Ustedes recuerdan cuando la mujer, iban a tentar para acusarlo y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, que estamos hablando más o menos del mismo tema.
él se pone a escribir en el polvo de la tierra, haciendo referencia a Jeremías 17:13, que dice: oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno manantial de aguas vivas. ¿Qué significaba entonces ese polvo el polvo del templo? Significaba los que se habían apartado del Eterno. Los que se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Serían llevados, sacados. Esa escritura en el polvo no permanecería. Las maldiciones escritas, entonces, se borraban, nos dice el texto, con las aguas amargas que contenían agua limpia y el polvo del templo o del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Esas maldiciones que se borraban con esas aguas amargas que estaban hechas de agua limpia y el polvo, del polvo del templo. Fíjense, en Números 5:23 dice que el sacerdote escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. ¿Quién es el agua viva? Es Yeshua. Yeshua es el agua viva. Cuando él escribió en el suelo, él estaba recordándole a la gente lo que significaba. Entonces, lo que estaba haciendo Yeshua acá es lo mismo que nos dice Pablo en Gálatas 3:13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De qué maldición nos redimió Yeshua? ¿De qué maldición? De las maldiciones que teníamos sobre nuestra vida por haber abandonado el mandamiento que es puro y santo. Él nos quitó esa maldición de encima. Siempre se interpretó como que la que era maldición era la Torá, y la Torá es una bendición. La Torá son las enseñanzas del Padre. La maldición viene por no obedecer la Torá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Él es el agua viva. Los que habían pecado iban a ser escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque ese no iba a permanecer. El mismo Yeshua hizo que todas esas maldiciones que tenía Israel entero sobre sí por el pecado fueran borradas por el sacrificio de Yeshua en la cruz. Y duele ver cuántos, ustedes piensen por un momento, ¿cuándo fue la última vez que oyeron hablar de la cruz de Yeshua? Del sacrificio en la cruz. Eso ya no se escucha. Eso pasó a ser un tema, entre comillas, cristiano. Como si la gente se avergonzara de volver otra vez a lo que realmente limpió nuestra vida. Piensen en esa mujer, piensen que ustedes, cada uno de nosotros, tendríamos que haber estado en ese lugar que ocupó Yeshua por nosotros. Y Él, que es el agua viva, Él hizo que todas esas maldiciones se fueran borradas y nosotros pudiéramos regresar otra vez al pueblo. Ahora sí, para vivir en obediencia. Porque ese perdón fue una vez y para siempre. Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Pero recuerden algo. El Eterno no admite sacrificios humanos. Yeshua no puede haber sido un hombre. Si usted ya escuchó que Yeshua era hijo de José y de Miriam, pues simplemente se acabó todo el cumplimiento de este mandamiento. Porque un hombre, el Eterno no admite un sacrificio de hombres, y ese hombre hubiera tenido pecado también, no hubiera podido llevar sobre sí el pecado nuestro. Fíjense, por eso Yeshua nos dice la palabra bien claro, que es la imagen visible del Elohim invisible, que es la gloria del Padre, que es su palabra hecha hombre. Ahora, pero fíjense, no solamente en este tiempo de Yeshua se cumplió ese mandamiento.
¿Qué había pasado antes? Recordemos en Éxodo 15:23. Israel salió de Egipto y lo primero que encontró después de haber pasado el Mar Rojo, que representa como la inmersión en agua, pasó el Mar Rojo, y lo primero que encontraron después, que fue las aguas amargas. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo tiene que ser probado a través de las aguas amargas. Si el pueblo vivió en Egipto en obediencia o no, iba a ser probado en ese momento para poder decir que era el pueblo del Eterno. Ahora, ellos no podían tomar esas aguas amargas, todos también eran culpables de todo, de pecado, de la infidelidad contra el Eterno. ¿Qué hizo el Eterno para que ellos pudieran tomar esas aguas? Allí también está Yeshua presente. Porque ¿qué fue lo que puso por instrucción del Eterno? ¿Qué puso Moisés en las aguas? Puso un madero. Un madero. ¿Qué representa ese madero? La cruz. ¿Y qué pasó con esas aguas que eran amargas? Se volvieron dulces. Israel entonces pudo tomar las aguas y seguir adelante ya como el pueblo del Todopoderoso. Entonces, esta fue la primera vez que apareció también Yeshua en esa misma labor de endulzar las aguas. La segunda vez la tomó por nosotros. Y la tercera vez que Yeshua vuelva a hacer esto mismo, va a ser ahora en este tiempo final, en un futuro que yo creo muy cercano. ¿Qué nos dice Apocalipsis 8:11? Que las aguas amargas regresarán. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Si la prueba regresa y esas aguas nos toca a nosotros beber esas aguas, yo pregunto, si ustedes ya negaron a Yeshua, ¿están listos para tomar las aguas? ¿Será que van a salir bien de la prueba? Porque los que creemos en Yeshua, confiamos, como Él mismo nos dijo, que Él nos libraría de la ira venidera. ¿Saben por qué Yeshua es el centro de todo? Porque es que Yeshua aparece desde el mismo Berechit o Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Yeshua es el que siempre ha estado de frente al pueblo. Es el que ha hecho los pactos por nosotros, como en el pacto de las piezas. Él es el que selló el nuevo pacto con su sangre. Él fue el que tomó las aguas amargas por nosotros. Y con el desprecio con que se trata hoy a Yeshua. Y los que vienen a inventarse que es un simple hombre, porque no pueden entender que el Eterno tenga el poder para mandar y enviar su palabra en la forma de un hombre, para hacer que su imagen visible aparezca y esté en medio nuestro. No tienen fe, no creen en nada, y por eso es imposible que puedan explicar mandamientos como este. Así que fíjense que no más este mandamiento nos habla a nosotros de Yeshua de una manera que nos debería tocar el corazón y hacer que volvamos a Yeshua y que confiemos en Él, porque falta una prueba de las aguas amargas que yo estoy seguro que ninguno de nosotros podría superar. Vamos al capítulo 6, el nazareato, el nazir o el nazar. En Números o Bamidbar número 6 dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno. Aquí hay un voto que es especial, es un voto que se llama nazareo o nezarita. No es nazareno, muchos lo confunden. Cuando dicen Yeshua nazareno, porque era de Nazaret, no está hablando de lo mismo. Nazareno es diferente, es diferente. Es un nazir, que es alguien que se consagra al Eterno por un tiempo determinado o indeterminado, como en algunos casos. Es un llamado del Eterno para una misión especial. Esto no es una decisión que uno toma así de pronto, de una manera, digamos,
sin mucho estudio, así como de una manera rápida. Esto es un llamado del Eterno y es un llamado que tiene condiciones muy específicas. Número 6.3. El que haga el voto de Nazareo, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno. Será santo y se dejará crecer el cabello. Y todo el tiempo que se aparte para el Eterno, no se acercará a una persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios lo tiene sobre su cabeza. La seriedad de hacer este voto la podemos entender en Proverbios 20:25. Dice: lazo o trampa es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Recuerden, el Eterno no quiere ponernos cargas. Él no quiere, y nosotros tenemos que entender algo. En este tiempo, cuando no hay un templo donde debiera terminar ese voto, no debe hacerse este voto de todas maneras. No hay un templo, pero estudiémoslo en el contexto de acá. En Números 32 nos dice: cuando alguno hiciere voto al Eterno, hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjense que hacer el voto requiere del consentimiento del esposo, cuando era la esposa la que lo hacía, y de los padres, en el caso de los menores, de acuerdo a Números 30. Pero fíjense, ¿cómo se terminaba ese voto? Digamos que la persona ya lo hizo y va a terminar el voto. Esta pues es la ley del nazareo del día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Eterno, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada, de hojaldre sin levadura, de ofrendas, de libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante del Eterno y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Eterno con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y la pondrá sobre las manos del nazareo después de que fuere raída la cabeza consagrada. Por eso les digo, hoy no se puede hacer este voto, hoy no hay templo, hoy no hay forma de terminarlo. Y por eso les decía, el Eterno no quiere que nosotros hagamos así simplemente por alguna emoción o por alguna necesidad, un voto o que nosotros no podamos cumplir. Y este es uno de los que no se pueden cumplir. El sacerdote entonces mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Eterno, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino una vez que ya hubiera terminado. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de que lo que su recurso le permitiere. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. En el Tanaj nosotros encontramos un ejemplo de este voto del nazareo en Jueces 13. Y saben una cosa que es muy interesante, que me hice como la conexión pensando en Yeshua.
pensando en Yeshua. Porque en esta promesa que se va a hacer en este momento, todo comienza, nos dice Jueces 13, con un hombre de Sora de la tribu de Dan que se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer, que no podía tener hijos, aquí en el libro de Jueces, dice que apareció el ángel de Yahweh y le dijo: he aquí que tú eres estéril, perdón, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Quién es el ángel de Yahweh? El ángel de Yahweh es Yeshua. Bueno, les digo que es una unión muy especial, porque nos va a mostrar el Ejad de una manera extraordinaria. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Sansón. Estamos hablando, el que nace allí es Sansón. Pero miremos el texto para que vean nosotros cómo aquí se revela de una manera especial el Ejad del Eterno. El ángel de Yahweh, ya sabemos, es una imagen visible de Elohim, por lo tanto es Yeshua. Dice: y el ángel de Yahweh le respondió a Manoa: aunque me detengan, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Eterno. Y Manoa no sabía que aquel fuese el ángel de Yahweh. Entonces dijo Manoa al ángel de Yahweh: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Yahweh le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Miren lo que hay aquí detrás tan hermoso. Le contesta el mismo Yeshua: mi nombre es admirable. ¿Cuál es la palabra hebrea para admirable? Pelé. Pelé Yoetz. Ustedes ya van uniendo. Pelé significa algo incomprensible, maravilloso, milagroso. Esa es la traducción literal de Pelé. Pelé es de la raíz de Palá, que significa algo fuera de entendimiento, algo difícil de entender. Y fíjense que desde aquí, cuando le está anunciando que viene un niño que va a tomar ese voto del Nazareo, el mismo Yeshua se identifica con la misma promesa y con el mismo nombre con que nació, de acuerdo a Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, la autoridad descansará sobre sus hombros, y será su nombre Pelé Yoetz, El Gibor, Abiad, Sar Shalom. Pelé Yoetz. Exactamente, literalmente, como el mismo Yeshua se había identificado frente a Manoa. Entonces, fíjense, esto es algo que a nosotros nos tiene que llevar a ver la importancia, a entender ese Ejad del Eterno, que cuando nosotros nos referimos a Yeshua estamos hablando del Eterno mismo, pero allí no termina la revelación. Cuando dice que Yeshua el mismo Yeshua le dice que él es Pelé Yoetz. Ahora sigue diciendo el texto de Jueces: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Eterno lo bendijo, y el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Fíjense acá, el Padre, Yeshua, como el ángel de Yahweh, como el Pelé Yoetz, como el niño que iba a nacer, y el Espíritu Santo, las tres manifestaciones de un solo Elohim, el Elohim de Israel, que es Yud-Heh-Vav-Heh. Porque recordemos, no hay dos seres divinos, no hay tres seres divinos, solo uno, que se ha manifestado como el ángel de Yahweh cuando apareció, y como la palabra de Yahweh ya cuando tiene el nombre de Pelé Yoetz, y el espíritu de Yahweh que vino al mismo tiempo sobre este niño. Manoa y su mujer tuvieron la bendición de ver el Ejad del Eterno al mismo tiempo. Seguimos acá en este capítulo de número 6, con la bendición sacerdotal. Esa bendición sacerdotal que nosotros la repetimos, pero que me gustaría que reflexionáramos un poco en cada una de esas palabras. Dice número 6:22, habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles:
Así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Fíjense estas palabras tan hermosas que nosotros las cantamos, las recibimos, en cada chaval lo decimos, en cada día las queremos escuchar, toda esta bendición. Vamos a analizarla para ver todas las promesas que vienen. Primero nos dice que le dijo el Eterno a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos. Nosotros sabemos en este tiempo, pues lógico, Aarón y los hijos son los que están haciendo toda la función sacerdotal. ¿Quién reemplaza a Aarón en el sumo sacerdocio? Yeshua. Hoy por hoy, el que trae toda esta bendición a nuestra vida es Yeshua. Aquí tenía que ser Aarón y los hijos los que bendijeran a Israel. Pero hoy ya no está el templo, hoy ya no hay el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio reposa sobre los hombros de Yeshua en el orden de Melquisedec. Así que es válida la bendición, sigue siendo válida a través de Yeshua. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo comienza esa bendición? Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles que el Eterno te bendiga y te guarde. Fíjense esto, ¿cuáles son esas bendiciones del Eterno sobre la vida nuestra? Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 28, nos habla de todas estas bendiciones que nos alcanzarán cuando estamos en obediencia. No que nosotros la alcanzaremos la bendición, sino que la bendición nos alcanzará. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno, pongan atención, es si oímos la voz, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí le está hablando a todo Israel. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito los hijos. Bendito el fruto de la tierra, bendito el fruto de tus bestias, de los animales, la cría de las vacas, los rebaños de las ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Yahweh derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Te confirmará Yahweh como pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que el Eterno te juró que te había de dar. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a naciones, pero tú no pedirás prestado. Y te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartas de las palabras que yo mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Fíjense entonces esta primera parte de la bendición arónica, que Él te bendiga y te guarde. ¿De qué depende? Depende de nuestra obediencia. No es así que Yahweh te bendiga y te guarde y yo sigo aquí en desobediencia. O sigo dejando la palabra de Yahweh para seguir palabras de hombres o de falsos dioses.
Mire, es que tenemos, ¿cómo termina? Para ir tras dioses ajenos y servirles. Es que tenemos que abrir los ojos, tenemos que regresar a la palabra del Eterno. Tenemos que volver otra vez a la Torá de Yahweh. Nosotros no tenemos que seguir de ninguna manera, ni Talmud, que son enseñanzas de hombres, ni Kabbalah, mucho menos, que es otro Dios. Es que todas las bendiciones, cuando en tu vida estén faltando las bendiciones, revisa qué está pasando con tu obediencia. Pero tantas cosas tan hermosas. Él guardará nuestra salida, Él cuidará nuestra provisión, Él cuidará nuestros hijos. Qué bendición falta de todo lo que nosotros hemos leído. Ahora sigue diciendo la bendición. Aparte de las bendiciones y de que el Eterno nos guarde en todos los caminos, ¿qué sigue diciendo la bendición? Que el rostro del Eterno resplandezca sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Significa, de acuerdo al Salmo 80, que cuando el rostro del Eterno resplandece sobre nosotros, es cuando hay salvación. Y recuerden, salvación es que Él nos protege, Él nos pone a salvo. Miremos el Salmo 80. Miremos el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué estaba pidiendo acá el salmista? Está recordando las tribus que han pecado, pero le dice, por favor, restáuranos y volveremos a estar a salvo, bajo tu protección. Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Nos diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en abundancia. Pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Yahweh de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si Él nos restaura, si Él nos perdona y su rostro resplandece sobre nosotros, volvemos a tener salvación. Salvación es pertenecer al pueblo que el Eterno guarda. Recuerden que salvación no es morirse e irse para el cielo. Eso no existe. Hiciste venir una vida en Egipto, echaste a las naciones y los plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con los sarmientos, los cedros del Eterno. Extendió sus vástagos hacia el mar, hasta el río los renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimias de todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea, estaban perdiendo sus cosechas, no veían la bendición. ¿Qué dicen? Oh Yahweh de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre para que tú afirmaste. Que así no nos apartamos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si algo está ocurriendo en tu vida que no sea así, que sea ves como que no hay bendición, pide esa restauración, pide que el rostro del Eterno resplandezca sobre tu vida y verás la salvación del Eterno. De nuevo, esto es lo que tenemos que entender, no simplemente repetir la bendición, que es hermosa, pero si la entendemos se vuelve doblemente hermosa, porque si no estamos viendo la bendición, reflexionamos en nuestra vida, ¿y qué le pedimos al Eterno? Restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nuestra vida, para que seamos salvos. Ahora, nos habla también de la misericordia del Eterno, la bendición sacerdotal. Dice que las misericordias son nuevas cada día, nos dice el Salmo 40:11. Yahweh, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
En el Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Yahweh, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es que nosotros, mire, volvamos a ver la bendición. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Ya sabemos, vamos a revisar nuestra obediencia. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que quite el oprobio, que nos restaure, que tenga de nosotros misericordia. Nosotros proclamamos cada día la misericordia del Padre, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Él no se adormece, Él no se duerme, Él siempre está con su corazón y sus ojos puestos sobre nuestras vidas. ¿Por qué irse detrás de dioses falsos? ¿Cómo es posible que el gran atractivo de hoy sea seguir un Dios falso? Y uno ve a todo el pueblo detrás de un Dios, de una energía sin conocimiento. Es que es increíble cuando nosotros tenemos al Eterno, al Creador del cielo y de la tierra. Y dice entonces que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Y fíjense lo que significa que el Eterno ponga paz sobre nosotros. Porque nosotros nos acostumbramos como que shalom es un saludo o una despedida. No, de acuerdo a la concordancia hebrea, shalom significa integridad, solidez, bienestar, paz, seguridad, solidez, bienestar, salud, prosperidad, calma, tranquilidad, alegría. La amistad de las relaciones humanas con el Eterno en toda relación de pacto. Paz en la guerra, paz como adjetivo. Eso es el shalom. Cuando viene sobre nosotros el shalom del Eterno. Esa paz nosotros no la entendemos y no como fin del conflicto. No, es el bienestar, es la salud, es todo, la prosperidad, es la calma, es la fortaleza, es todo lo que mueve a nosotros nuestras vidas. Aún en los peores momentos, estamos atravesando momentos muy difíciles, pero si tenemos ese shalom sobre nuestra vida, nuestra confianza en la misericordia del Padre que es nueva cada día, nuestra confianza en el poder del Eterno, que tiene un poder ilimitado y absoluto, podemos ver que este mundo se derrumba como se está derrumbando, pero nosotros permaneceremos fieles a la palabra del Eterno y de Yeshua. No se vayan detrás de otros dioses, no se vayan detrás de enseñanzas de hombres, no se vayan detrás de rituales y de sortilegios y de hilos rojos y de cosas que de nada sirven. Volvamos otra vez al Eterno e invoquemos esa bendición. Y por último, en el capítulo 7, de este libro de Bemidbar o Números, dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos los utensilios, y asimismo ungido, santificado el altar y todos los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Eterno. 6 carros cubiertos con 12 bueyes, 2 por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Pensemos en esto, qué lindo. Ya se acabó de levantar el tabernáculo, ya está ungido, ya está santificado. ¿Qué fue lo primero que pensaron todos los líderes de las tribus? En traer ofrendas al Eterno. En traer ofrendas al Eterno. Fíjense, los levitas estaban ya distribuidos. Los príncipes de las tribus fueron los que empezaron a traer todas las ofrendas. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme al ministerio. Recuerde, todo se hace conforme a la ordenanza del Padre. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas.
2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme al ministerio. A los hijos de Merari le dio 4 carros y 8 bueyes conforme al ministerio, bajo la mano de Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sus hombros el servicio del santuario. Fíjense, ya de acuerdo a la labor, entonces ya también se repartían las ofrendas. Los levitas, los gersonitas y los meraritas tenían muchos utensilios para transportar. Ellos recibieron la mayor parte de las ofrendas. Los coatitas, dice, ¿qué era lo que llevaban que no recibieron carros? Porque la labor de los coatitas era llevar las cosas más sagradas. El arca del testimonio, la mesa de la proposición, el pan perpetuo, la menorá, el altar de oro, los utensilios sagrados como el brasero, la paleta y los tazones. Todo esto era responsabilidad de los hijos de Coat, pero ellos los tenían que llevar sobre sus hombros. Ni siquiera podían tocar lo que llevaban sobre sus hombros, no lo podían mirar. Recordemos que eran Aarón y sus hijos los que preparaban las cosas sagradas. Así que la mayor responsabilidad del trabajo del tabernáculo debía estar asegurado sobre los hombros de los levitas. Fíjese, mientras más cerca se está del lugar santísimo o de la presencia misma del Eterno, mayor responsabilidad había. Entonces trajeron las ofrendas. ¿Quién trajo la primera ofrenda? La trajo Judá. Dice que los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Yahweh le dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación al altar. Entonces determinaron 12 días para traer las ofrendas. ¿Quién la trajo la primera? La trajo Judá. Voy a leer la ofrenda de Judá, pero no voy a leer las demás. Ustedes las pueden leer en sus Biblias, porque más o menos ustedes van a ver que son los mismos utensilios, y yo quiero centrarme digamos que en el texto base de toda esta ofrenda. La ofrenda que trajo Judá fue un plato de plata de 135 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos, el ciclo del santuario, lleno de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Esta fue la ofrenda que trajo Judá. En cada uno ustedes ya van a poder leer la ofrenda que trajo cada uno. Pero ¿quién vino en el segundo día? Vino Natanael de la tribu de Isaacar. Al tercer día vinieron los hijos de Zabulón. Al cuarto día los hijos de Rubén. Al quinto día los hijos de Simeón. Al sexto día los hijos de Gad. Al séptimo día los hijos de Efraín, los príncipes de los hijos de Efraín. Al octavo día el príncipe de los hijos de Manasés. El noveno día el príncipe de los hijos de Benjamín. Al día 10, el príncipe de los hijos de Dan. Al día 11, el príncipe de los hijos de Aser. Y el día 12, el príncipe de los hijos de Neftalí. Si ustedes oyeron bien, están Efraín y Manasés, cada uno en un día diferente. ¿Cuáles tribus no estaban allí? Sabemos, es fácil. Leví, porque ellos eran los encargados de recibir toda la ofrenda. Y la tribu de José, porque estaba representada por Efraín y Manasés. Aquí yo quiero explicar algo. Siempre cuando nosotros vemos, por ejemplo, van a venir las 12 tribus, aunque son 14 oficialmente reconocidas como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en las labores donde se representa a Israel, se representan como las 12 tribus de Israel, aunque varíe
unas que van a estar y otras que no. Recordemos, alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus menos Leví, que estaba ministrando adentro del tabernáculo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis los 144,000, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la tribu de Dan no está contada allí. No es por nada en especial. Yo veo que inventan tanta cosa. No, siempre el plan va a ser las 12 tribus. Siempre va a haber alguna que está por fuera por alguna razón especial, no porque el Eterno haya descartado a nadie. ¿Cómo sabemos que nunca fue descartado Dan? Porque cuando leemos la repartición de la tierra al final del libro de Ezequiel, todas las tribus, incluyendo a Efraín, que es además el primogénito, y a Manasés, ellos están recibiendo su herencia común y corriente. Entonces pensemos, en este caso no están los levitas o los que van a recibir las ofrendas, y José está representado en Efraín y Manasés. Ahora, dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Fíjese, siempre representando las 12 tribus. Cuando viene la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas. Y recuerden, y entonces, ¿qué pasa con Efraín y Manasés, por ejemplo? Pues entran por la puerta de José. Siempre tenemos que entender ese concepto de que aunque sean las 14 tribus, Efraín fructífero sería el que llevaría, digamos, el liderazgo de toda la casa de Israel hasta que vuelvan a ser unidos y vuelven a ser otra vez las 12 tribus. Dice, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2.400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda, 12 los machos cabríos para expiación, uno por cada tribu. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 los carneros, 70 los machos cabríos. Recuerden, 70 es por las naciones, siempre que encontramos ese número 70. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Y terminamos con esto tan hermoso, esta porción de la Torá. Entonces trajeron todo estaba listo, lo ofrendaron de corazón, y dice el verso 89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con el Eterno, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre dos querubines, y hablaba con él. Fíjense esto, todo el pueblo habían ya hecho todo, habían purificado el tabernáculo, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que venía a hablar con el Eterno, escuchaba la voz, y la voz se escuchaba ¿desde dónde? Desde el arca del testimonio, de entre los dos querubines. ¿Se acuerdan? Allí solo podía entrar el sumo sacerdote, pero Moisés desde el tabernáculo escuchaba la voz del Eterno. Algo que nosotros tenemos que reflexionar en este día, y esta es la última reflexión que quiero dejarles en esta porción. ¿Tú has escuchado la voz del Eterno? ¿O nunca te ha hablado el Padre de una manera clara? Si nosotros tenemos un privilegio muy grande hoy, es precisamente que nosotros, a través de Yeshua, podemos hablar con el Eterno. Porque el Eterno es un Dios vivo. Yud-Heh Vav-Heh es un Dios vivo que nos conoce, que nos ama, que tiene misericordia, que nos responde, que sabe de nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las digamos. Y nosotros podemos hablar con Él. Fíjese como nos dice Apocalipsis 11:15, nos dice una cosa que es muy interesante. ¿Dónde está hoy el arca del pacto? ¿Dónde está hoy el arca?
dice acá, hablando del tiempo final, se airaron las naciones, la ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice, y el templo del Eterno fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. ¿Cuántas veces hemos oído que se inventan que encontraron el arca? Que lo encontraron, que debajo de donde había sido crucificado Jesús. Eso no es verdad. Nadie ha encontrado el arca. El arca está, nos dice la misma palabra, y yo le creo a la palabra, que el arca está en el templo, está en el cielo. Está en el cielo de nuevo. ¿Eso que nos lleva a nosotros? A que nosotros nos podemos comunicar directamente con el Eterno. ¿Dónde lo encontramos? En Mateo 6:5. Dijo Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, pongan atención, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Dejen de repetir oraciones de libros. Aprendamos de ahí, sí, porque hay oraciones muy lindas. Aprendamos a dirigirnos al Eterno, pero hagámoslo de corazón. Eso fue lo que nos dijo Yeshua, no hagan vanas repeticiones. Ustedes hablen con el Padre que los está escuchando. Es que nosotros, como les digo, nosotros tenemos un Dios vivo. Yo no entiendo qué hace la gente yéndose detrás de una energía sin conocimiento. Si nosotros tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha y que nos dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, fíjense, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que lo pidáis. Nosotros ni hemos pedido por la necesidad que tenemos y el Padre ya lo sabe, si estará vivo y si nos conoce a cada uno de nosotros. Vosotros pues oraréis así, dijo Yeshua, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya sabemos todo el resto de la oración. Moisés podía hablar con el Eterno aquí en la sola entrada aquí ya al tabernáculo. Él podía escuchar la voz desde la misma que salía desde el arca. Pero fíjense, nosotros tenemos hoy a través de Yeshua, ese velo se rompió. Nosotros hoy podemos conversar con el Eterno y Él nos escucha. Y aún antes de que le digamos las cosas, Él sí sabe que lo amamos, que lo obedecemos. Él mismo nos responde en público, aún antes de que nosotros le pidamos. ¿Cómo dejar de lado un amor tan grande? ¿Cómo dejar de lado una palabra poderosa como la que hemos visto en el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros cambiar al Eterno por enseñanzas de hombres? De verdad que yo espero que esta porción nos toque el corazón para regresar otra vez al Eterno, a la palabra que es Yeshua, y a esa intermediación de Yeshua. Porque todo esto que aprendimos del templo, recuerden, ya no hay templo. Estamos en el nuevo pacto. Hoy Yeshua es el sumo sacerdote. Nosotros con Yeshua estamos completos y a través de Yeshua llegamos al Padre directamente. Yeshua le dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre será hecho. Bueno, está en las manos de cada uno de ustedes tomar esta bendición o desecharla por irse a buscar cosas que realmente ofenden el corazón del Padre. Que el Padre nos bendiga, nos guarde.
Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que el Eterno alce su rostro sobre nuestras vidas, que nos vuelva a traer a salvación, que nos bendiga en todos los caminos, que nos bendiga en la entrada, en la salida, que nos guarde, que bendiga a nuestros hijos, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro hogar, que nos bendiga en todos los aspectos de la vida. Que limpie nuestro corazón con su misericordia y nos permita llenarnos de su paz y de su gozo para nosotros solamente seguir sus pasos. Muchas bendiciones del Eterno a todos y que esta sea una semana de muchísimo acercamiento, de restauración, de regresar al Padre y a su palabra con todo el corazón. Shalom para todos y muchas bendiciones.